Magazine de Noche. ¿Qué tal, amigas y amigos televidentes de Buenavisión, Canal 2 de Digitel? Soy Luis Eduardo Arias Jaimes, que en compañía de todo el equipo de producción les invita para que a partir de este momento nos acompañen en el recorrido con los temas que vamos a abordar con nuestro invitado, sin perder ese carácter del punto de vista informativo, didáctico, pedagógico y con los temas de opinión. Originándose esta programación desde el área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga, nuestros estudios ubicados en la villa de San Carlos del Pie de la Cuesta, Santander, Colombia, Suramérica. Pues ya cuando precisamente se han reiniciado las diferentes actividades de lo que eran las mismas de fin de año, ya días que prácticamente estamos avanzando de este primer mes del año 2025, las mismas actividades pues ya se reactivan cuando hablamos del Poder Judicial, cuando hablamos de lo que son las labores académicas, escolares, en fin, viene y vuelve a su normalidad. Precisamente cuando estamos en materia de matrículas, de útiles escolares, de uniformes, de en fin, todo lo pertinente a lo que es el transcurrir de la cadena que interviene en la escolaridad, en la formación académica. Cuando hablamos de la salud física, cuando hablamos de la salud mental y de la espiritual, pues es parte fundamental en torno a lo que es el reinicio de esas actividades cuando vamos a hacer referencia a la parte escolar, a la parte académica. Para hablar de la adaptación, para hablar del reencuentro, en fin, todo lo pertinente, pues nos acompaña el psicólogo Germán Salamanca Forero, que con su experiencia como docente, en lo que ha sido también liderar en algunas instituciones la escuela de padres, en fin, con su experiencia pues también hemos acudido para que nos hable de esos temas. Inicialmente, mi doctor Germán, bienvenido aquí a través de Buenavisión Magazine de Noche. Muchas gracias, Luis, y gracias a todos los que nos ven a esta hora. Qué bendición, qué privilegio más grande el poder estar acá. Y bueno, muy grato de estar acá acompañándolos, claro que sí, en este magazine. A ver, doctor Germán, decíamos que precisamente cuando hablamos de la salud, pues la salud física es fundamental, es importante, la salud mental de igual forma. Y vemos que cada vez a nivel terráqueo, con todas estas situaciones que se presentan, políticas, socioeconómicas, en fin, todo lo pertinente, y no somos la excepción en este país, en este continente y en esta región, a que en sus definiciones como profesional de la psicología, ¿qué es en sí la salud mental? ¿A qué consideramos salud mental? Bueno, salud mental es un estado de bienestar, es una mezcla entre lo psicológico, lo emocional, y lo social y lo espiritual. Pero el término básico es un estado psicológico de bienestar. Entonces, cuando yo me siento bien, cuando me adapto bien, cuando el medio, a pesar de la dureza que a veces representa las pruebas y los embates que tenemos que, como seres humanos en cualquier área, tener que sortear todos los días, pero yo tengo la capacidad de ser resiliente, que es la capacidad de sobreponerme a las pruebas y puedo tener como un equilibrio en todas las áreas que mencionamos, emocional, espiritual, social, es una virtud, ¿no? Entonces, por lo menos tú decías algo importante cuando hablabas de la salud física y también la parte de salud mental y metiéndonos como en el contexto del tema principal de hoy, porque estamos hablando a padres de familia que quizás te están viendo lo mismo que yo. Yo acabé de salir ahorita de la primera reunión de padres de familia del colegio de mis hijos. Entonces, cuando uno está ahí, uno piensa tantas cosas, uno dice, bueno, ya me está tocó, en los zapatos. Ya estoy en los zapatos, me tocó este rollo, estaban en la lección del representante al consejo académico, del consejo de padres, y algunos me miraban y me decían, usted Germán, y yo pensaba en el tiempo que distribuyo, a veces viajo y todo eso, pero yo salía de la institución y decía, oye, yo ya estoy en este rollo, porque las vacaciones lo hacen a uno como olvidarse un poquitico de ese concepto, y ahorita uno piensa en los 3 que en mi caso tengo, que uno ya está en la universidad, pero hay 2 que están uno para noveno y otro en 10º, y ya como padre de familia tengo que enfrentarme acá. Entonces, cuando veo el tema para hablar de adaptabilidad, que es lo que nos interesa a todos como padres, escuchar hoy, tener como algunos tips de cómo regresar a esa aula escolar, y surge el tema de salud mental,
pues qué mejor que describirlo de esta manera. Todos tenemos un coeficiente emocional y un coeficiente intelectual. A ver, doctor Germán, precisamente cuando hablamos de haciendo el parangón, la salud mental, dice uno, pues me considero que estoy bien físicamente, la salud, hago un chequeo, unos exámenes, voy al laboratorio, es lo natural para saber cómo estoy. Cuando hablamos de la salud mental, podemos decir que cómo se califica que esa persona está bien de salud mental o no hay personas con total salud mental, equilibradas en otras palabras. Yo pienso que hay que aclarar muy bien los términos, ¿sí? Porque vamos a hablar de tres grandes cosas o términos que se usan cuando hablamos de salud mental, que todos los hemos escuchado: depresión, estrés y ansiedad. O sea, tú le mencionas esto a cualquier persona, salud mental, eso no tiene que ver. Como unas patologías. Exacto, sí, es unas patologías, por así decirlo. O trastorno. O trastorno. En el caso de la depresión, es el exceso, para ser como un poquitico más claros. A mí me gusta utilizar muchos términos muy sencillos. Pues no soy médico, pero me gusta ser sencillo para que la gente entienda a veces lo sencillo que es también en el hecho de entrar a rehabilitarnos, digámoslo así, o a mejorar o a hacer algo por superar ese problema. Depresión, exceso de preocupación por el pasado. Estrés, exceso de preocupación por el presente. Y ansiedad, exceso de preocupación por el futuro. Entonces, ¿quién de nosotros no está preocupado por alguna de esas áreas? Pero voy a tomar como ejemplo el estrés, que dicen que es la enfermedad de este siglo. Eso lo decían desde el siglo pasado también, sí. Pero no, es que el estrés está presente, pero muchos desconocemos que hay un estrés que es el estrés pasivo. Ejemplo, nuestra preocupación por llegar hasta el set y hacer este programa. Es la preocupación del chico que me acaba de colocar el micrófono. Eso es normal. Todos tenemos que preocuparnos por algo todos los días, en las funciones que desempeñamos, hasta un ama de casa, que también es algo que hay que valorar. Ese estrés... Podríamos decir que es una cotidianidad. Sí, ese estrés es pasivo. Entre comillas, normal. Normal, lo debemos tener. El que no lo tenga es aquel que dice, me da lo mismo el otro día como amanezca. Pero se vuelve estrés crónico y agudo cuando comienza a exagerar uno la preocupación por cumplir bien las cosas. Y cuando entiendo por exageración, quiero que me entiendan que no es ser conformista, sino que ya me está afectando mi parte física. Yo he tenido que atender personas. Recuerdo un día atendiendo a un arquitecto de acá, de Piedecuesta. Estaba en un estado depresivo, pero estaba también estresado. Y el hombre no paraba. Tenía una regla, una paralela ahí sobre un plano. Y mientras seguía haciendo plano, lloraba contándome su problema. Y yo le dije, no, ven, varón, tienes que parar. Venga, salgámonos de aquí, vámonos enseguida. Recuerdo que era una heladería, enseguida el negocio que él tenía por la séptima, y podíamos estar tranquilos. Y decía, pero es que tengo que terminar esto. Yo, pues es lo primero que veo en tu dosis, tienes que parar. Entonces, cuando el estrés, uno le manda una información, digámoslo así, al cerebro, y le dice a usted, deténgase, Luis, porque lo que usted está haciendo, en vez de beneficiarlo, lo está deteriorando. Es ahí cuando debemos parar. Entonces tenemos que identificar esas áreas. Y las tres, depresión, estrés y ansiedad, cuando esa exageración de preocupación en lo que le acabo de decir, ya se convierte en una patología. Por lo menos muchas veces hablamos de la ansiedad, y algún día de pronto estemos acá para hablar solamente del término. Y la ansiedad es una respuesta almática a algo que está afectando, como la fiebre en la parte física nos dice a nosotros que hay una infección, que hay que hacernos revisar una infección en la garganta, en donde sea. Pero la ansiedad nos dice a nosotros, hey, hay algo que te está preocupando demasiado y que te está entristeciendo, que te está haciendo perder el control, que te está preocupando de manera exagerada, que no ha pasado las cosas porque es preocupación exagerada por el futuro. Entonces no han llegado las cosas y usted ya está preocupado. Y no sé si Luis conozca personas que son así. No ha llegado el domingo y ya están preocupados por qué ropa se van a poner para ir a una reunión. No, esperemos que llegue el momento. Todo eso se acumula y en la salud mental pues se afecta el coeficiente emocional.
que es la capacidad de responder frente a las pruebas que tenemos en la parte almática o psicológica. A ver, doctor Germán, según eso, lo que usted manifiesta, entonces no estamos equilibradamente, no hay alguna persona que sea equilibradamente cuando hablamos de la salud mental totalmente con ese bienestar, porque si hablamos de esa depresión pasajera, que no es aguda, que no es grave, pero constante y permanente, tenemos esa ansiedad, tenemos el estrés momentáneo, en fin. ¿Podríamos decir eso o es por estantes, por segmentos? Cuando no la estamos exagerando, todo está bien. Pero recordemos que la depresión sí es diagnosticada, en el sentido de que está como una patología que es una enfermedad, que tiene su tratamiento. En cuanto al estrés, el estrés se presenta como una manifestación de una preocupación exagerada por el presente. Entonces, yo empiezo a enviarle a mi cuerpo una información de que estoy perdiendo el control de lo que me está pasando, y es ahí cuando yo como padre de familia digo, me estoy estresando. Pero cuando me convierto en ansioso, yo estoy preocupado por algo que ni siquiera a veces está sucediendo. Ahora, yo pienso algo, Luis, que nosotros tenemos que tener un equilibrio, que todos nosotros de alguna manera nos desarrollamos, y para el efecto del tema que tú quieres plantear de la adaptación de los niños que están para en allá vamos precisamente con esa introducción. Para darle como el contexto. Entonces, hay una adaptación que es académica y una adaptación social. Entonces, para la adaptación social, el niño o el estudiante debe estar empoderado, y el primero que empodera es el núcleo familiar. Entonces, yo como padre de familia me preocupo porque la lista de útiles estén al tiempo al muchacho, pero también me preocupo por en qué salón va a quedar, y si tengo una secuela de que el año pasado a mi hijo o a mi hija un grupo o un compañero, como dicen por ahí, se la tenían al rojo, entonces yo ya no quiero que quede ahí. Entonces todo eso aparece como un desafío diario, y para hablar de un término en la parte académica, en el caso de ustedes en este estudio, de que todo esté bien cuadrado, de que el set esté agradable, que este programa esté bien editado, de que cuando salga al aire se vea algo bien hecho, porque a ti te llegan a llamar a las 10 de la noche a decir, es terrible ese programa como usted lo hizo. Enseguida viene una preocupación y te afecta tu salud mental porque tú quieres hacerlo bien. Entonces, todos los días tenemos un desafío a nivel de salud mental cuando la cosa se complica, cuando de manera exagerada comienzan a venir las preocupaciones, y ya la ansiedad no se convierte en un mecanismo de defensa que nos avisa que algo estamos perdiendo el control para que paremos y analicemos las cosas, sino que ya mi preocupación exagerada por el futuro no me deja ser feliz. Entonces, yo conozco personas que le echan doble seguro a la puerta estando enfrente de la policía. Y yo digo, pero ¿qué pasó acá? Tengo una familiar de mi esposa que la moto queda a 2 metros de la reja, y la preocupación todos los días antes de acostarse a dormir es, ¿será que alguien mete la mano y se lleva un espejo? Estamos hablando de 2 metros, o sea, ni el hombre plástico hace eso, pero ya está preocupada por algo que no ha sucedido. Ya un extremo. Ya un extremo. Entonces, eso viene y afecta mi salud mental, más otro tipo de situaciones que van afectando el día a día, y situaciones también que tienen que ver con la parte física. Recordemos que a veces nosotros somatizamos las cosas, entonces viene una preocupación exagerada por algo, llámese como se llame, y eso se envía la información al cerebro, el cerebro le envía la información al cuerpo, y por ejemplo, para poner un ejemplo del estrés agudo, entonces le dice a Luis, tienes que parar. Lo que estás haciendo aquí en el canal, con tu vida, te está deteriorando con una úlcera. Te están dando muchos dolores de migraña, sin querer decir que la migraña sea exclusivo de eso, porque vuelvo y les digo, yo no soy médico. Usted, si tiene migraña, tiene que examinarse. Recuerdo mucho cuando yo tuve un colegio que una de las profesoras de repente quedó paralizada y se fue para atrás. Y yo dije, esta mujer se murió. Y ella quedó con los ojos abiertos y lloraba y lloraba. Y yo dije, pero ¿qué le pasaría? Ya no nos contó, ¿tendrá alguna enfermedad de base, algo así? Estrés. Yo, ¿estrés, doctor? Sí, es estrés.
Digo, pero una persona puede pasarle eso. Yo le preguntaba, ¿puede pasar? Sí, claro, una persona puede pasarle eso por el estrés. Se acumulan acá unos nudos terribles en los músculos y paralizan el cuerpo, y eso fue lo que le pasó a ella, y no dejaba Se ve el reflejo de llorar. a la parte física. Claro, y tenía muchas preocupaciones, tenía que responder con los niños. Era un jardín infantil donde se les daba el almuerzo y entonces apenas estamos empezando, ya no existe, pero el profesor también cocinaba, porque entonces eran muchas complicaciones más lo personal, y eso empezó a deteriorar su salud mental. El profesional de la psicología, Germán Santamaría Forero, nos acompaña en el día de hoy aquí a través de Magazine de Noche. Un tema perentorio que es central, pues hemos querido en contexto entrar para todo lo que concierne en sí la salud mental, que es fundamental en todos los aspectos. A ver, mi doctor Germán, cuando hablamos de la adaptación, del reencuentro, del reinicio de labores académicas, escolares, pues son varios los factores, varios los elementos que intervienen, ¿no? Lógicamente el alumno como tal, que es el epicentro, el formando, pero alrededor está el docente, que es el más cercano, el padre, madre de familia, el núcleo del sector de la familia, y lógicamente cuando hablamos de ese reencuentro nuevamente con compañeros de estudio, unos que es el continuar del año anterior o el semestre anterior, y otros que son una novedad, un nuevo. Desde ese punto de vista, cuando hablamos de adaptación, ¿qué podemos definir desde el punto de vista psicológico de esa palabra adaptación y enfocada hacia la parte escolar? Listo, yo creo que hay que tener en cuenta dos aspectos. Ajá. La adaptación académica, que tiene que ver directamente con el coeficiente intelectual. Es decir, a veces hay chicos que pasan al otro año y pasaron raspados, pero yo he escuchado recientemente a alguien de 17 años decir, no sé dividir, y ya va en décimo. Y uno lo escucha y uno dice, increíble, entonces este pelado perdió el tiempo, para poner un ejemplo. Entonces un chico que tiene, si es verdad eso que está diciendo, tiene un problema en el coeficiente intelectual, algo en su transcurrir académico, pues se saltó etapas. Y recordemos que los chicos de ahora son bastante rápidos para respuestas que no era como el tiempo de nosotros. Las respuestas de nosotros eran obligadas a un estudio que usted hacía con anterioridad, con un álgebra de Baldor, por ejemplo. Encajadas, sí, exactamente. Ahorita los chicos, con tanta cosa que hay en el internet, me preocupa a mí por lo menos lo de la inteligencia artificial. Entonces nosotros, recuerdo que español era una de las materias que nosotros decíamos, ay, español, y a esta señora le gusta que hagan ensayos. Y pues ahorita yo veo en mi vida profesional la bendición de haber tenido maestros allá en el Damaso Zapata y en el Industrial de Barichara, que me exigían con respecto al tema. Ajá. Porque ahí me ponen a presentar un proyecto y listo, yo me encierro 2 días y lo saco. Pero, y eso servía para eso los ensayos. Pero recuerdo que decían ensayos y a uno le entraba algo aquí para los que de pronto no nos gustaba mucho el tener que escribir, muchas veces decirle a la hermana, escríbamelo a máquina, después vino el computador y tener que imprimirlo, etcétera. Y todos tenemos en algún área un grado de dificultad en la parte académica. Entonces a veces vienen rezagos del 8º, pasan a 9º, pero con algunas limitaciones, pero el chico aprobó. Ahora viene la adaptabilidad a un 9º, y hablemos acá por lo menos del 7º al 8º, cuando empezaban las ecuaciones. Recuerda que veníamos con una aritmética lineal y aparecen las benditas ecuaciones con las letras, y AX al cuadrado más no sé qué, y uno entraba como en esas fórmulas. En esa crisis. Después íbamos a cálculo con las derivadas. Yo me acuerdo que con química, hasta que aparecieron los etanoles, todo bien con química. Pero aparecieron esos benditos etanoles y a mí algo me bloqueó acá. Entonces, esa adaptabilidad al nuevo grado tiene que ver mucho con la capacidad que tenga el muchacho de desarrollar algo que se llama disciplina. Que ahí es cuando nosotros, como padres de familia, tenemos que insistirle al muchacho. Yo acabo de venir de una reunión donde a veces hacen unos porcentajes que yo no juzgo al colegio, pero sí digo,
deberían cambiarlos un poquitico, lo que te comentaba cuando veníamos hacia acá, 35% en un saber, 35% en un hacer y un 20% en el ser. Y me parece que en esta época debemos hacerlo al revés, debemos meterle más porcentaje al ser. ¿Por qué? Porque términos como disciplina no se aprenden a lo antiguo. Yo recuerdo, no sé dónde estudiaste tú, Luis, pero yo estudié en el tecnológico y me acuerdo de un profe de apellido Pinilla en el grado octavo. El hombre se paraba cruzando las manos acá, era bajito. Se subía en una silla o en una grada, todos los octavos acá, octavo, había como hasta 13 octavos, y el hombre era así, y con el solo rostro, uno no movía un... Dios mío. Y como ya le habían hablado, el coordinador de octavo, tremendo. O en la Camacho Carreño del 83, que un profesor de apellido Luna, recuerdo tanto, que cuando formaban a todos los estudiantes, a la derecha, a la izquierda, militar, y usted quedaba así. Eso era en esa época. Como mostrando autoridad en cierta forma. Claro, también. y los padres le inculcaban Respeto. a uno eso. Claro, respeto, autoridad, que es todo va a la parte de disciplina. Entonces, cuando usted es disciplinado, pues usted entiende que tiene dificultades en matemáticas y por su disciplina usted trata de mejorar. Usted se enfrenta a un reto nuevo, pero como usted es disciplinado y ha desarrollado un hábito de dedicarles cierto tiempo a tal materia, usted va a surgir. Pero ¿cuál es el problema? La adaptabilidad social, que es la que me preocupa a mí en este momento, Luis, porque las cifras no mienten y a pesar de Por que... eso, doctor Herman, pero cuando hablamos precisamente de lo que usted manifiesta, de esa adaptación escolar, venimos de la adaptación de lo que se dice social, ¿no? Pero otro elemento, lo que esta cámara le manifestaba, ¿no? Sin salirnos del contexto, pero sí un complemento cuando decimos en casa, los papás el año anterior, nuevamente los chinos acá en la casa, ¿qué hacemos con esos pelados? En este momento como que se ve una parte de tranquilidad. Uy, abrieron las aulas, abrieron los salones, abrieron los centros educativos, pues se vayan a estudiar rapidito. Y el entorno que usted habla, la adaptación social, unos elementos fundamentales, articulados, en otras palabras. Sí, y tiene que ver con lo que usted menciona, porque es que, acuérdense que antes 5 de noviembre, ya estábamos por fuera. ¿Cuándo entrábamos? Segunda semana de febrero, ¿sí o no que era así? Eran 2 meses y los padres no se traumatizaban con uno. ¿Saben por qué? Porque lo ponían a hacer a uno algo. Porque en ese momento no era solamente estar acá, que yo te digo una cosa y le digo a todos, cuando un chico se la pasa mucho tiempo acá, lo que está pidiendo es que aquí yo escribo, yo hago cualquier bobada, digo cualquier bobada y mi amigo me dice, uy, tan chévere. Ahora los padres de familia, los pelados van a decirnos cualquier cosa y no tengo tiempo. Entonces ellos dicen, me voy para acá. En esa época pues no existía esto, pero existía la lleva, existía el tacho, existía la salida, existía, bueno, papá, ¿qué voy a hacer? Existía que le ponían a uno a pintar la casa. Ah, está muy aburrido, vamos a pintar la casa. Y recuerdo que en la que yo vivía era de cal, Padre bendito de los cielos, que no tenía yo para entretenerme 2 semanas ayudando a mi papá, y aunque a uno no le gustara, pues venía la época de Navidad y uno empezaba a ver cómo esos 2 meses transcurrían y el papá no sufría tanto trauma porque el chico estuviera ahí, el pelado ayudaba, tenían un negocio, una tienda y el chico se comprometía a estar allá. Ahora el modelo parece que ha cambiado, entonces el papá dice, uy, ya van a salir, dicen algunos, ¿no? Pero ¿sabe cuál es la clave, Luis? Yo pienso que como esa adaptabilidad social, la que estamos hablando en el aula escolar, esa viene de una injerencia anterior que es la familia. Entonces yo como padre de familia sé que mis hijos van a salir de vacaciones, pero programémosle algo, o sea, seamos parte de las vacaciones de ellos también. Entonces hay un estreno en una película, hombre, pues no tenemos el recurso, pero existen los miércoles que es más económico, vámonos para allá de la cuesta, ahorremos para al menos el helado de una de las empresas que están allá, y que el pelado no sienta que pasaron las vacaciones sin nada, porque ellos empiezan a pedir señales. O al menos como se dice coloquialmente, ¿no? Vamos a mirar comer helado. Sí, bueno, pero hay un desplazamiento, claro, hay una y unión. un compartir. Exacto. Compartir. Entonces usted le dice a los pelados, oye, el sábado vamos a ir de piscina, vamos a irnos para cualquiera de Cazán, lo más del viento, lo que sea, y el pelado se anima. Entonces el pelado suelta esto un poquitico, aunque lo lleva ya a tomar fotos, pero está compartiendo con el papá. Pero estamos pasando por una época
donde el mismo medio hace que el papá pues simplemente rigurosamente trabaje y no tenga esos espacios, o simplemente el papá no lo vea como importante. Y me parece que esa adaptabilidad social que promovemos nosotros los padres se va a ver reflejado en un salón de clase. Entonces tenemos chicos que no tienen En el rendimiento ya académico, que es Claro, para lo cual la formación, ¿no? Mira, yo digo una cosa, Luis, y voy a atreverme a decirlo con certeza de la experiencia que he tenido en 80 instituciones educativas hasta ahora, haciendo talleres de sanidad interior, es decir, talleres donde tratamos de que el pelado tome una decisión frente a un área de su vida que está fraccionada por una herida que le causaron. Entonces yo digo esto, antes Luis lloraba, y ya deje de llorar. Y uno parecía que el papá dijera un dictamen y uno como que sacudía. Una mirada de una vez. Y uno no lloraba. Estos pelados de ahora son diferentes. Le llaman a algunos la generación de cristal, que a mí me parece que no es el término apropiado, pero que es un pelado que cuando se le hiere, a pesar de que no lo exprese, sí lo guarda y después lo expresa. Es acá. Y después tenemos índices de ideación suicida alta. Entonces, si yo como papá lo empodero a él socialmente, él llega a un salón de clase alimentado por lo que le nutrió allá. Y aquí valga mencionar un versículo que está en la Biblia, que dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿A quién nos habla Dios? A través de su palabra, a los padres de familia. Entonces yo empodero a mi hijo socialmente, el pelado llega a un salón donde le van a practicar bullying, y el chico tiene la capacidad de ser asertivo y decirle al victimario, qué pena, se equivocó conmigo. O sea, no me está haciendo efecto lo que usted está causando. Si es el que está en la mitad viendo el conflicto de dos compañeros, interviene. Y digo, deje quieto a Luis. Qué pena, él no es como usted expresivo y todo, pero ya se está pasando. O sea, se vuelven determinantes y toman decisiones. ¿Cuál es el grave problema, Luis, que yo estoy viendo en la institución educativa? Que son chicos en el coeficiente emocional muy débiles porque sus familias disfuncionales no les dan los espacios o no los empoderan para la toma de decisiones. Entonces entran y lo académico no les importa en qué medida, en que dicen yo para qué estudio, si mi papá ni siquiera es capaz de decirme que lo hago bien, al contrario, vive todo el tiempo comparándome con un hermano, diciéndome que no voy a hacer nada en la vida. Yo he escuchado pelados que les tratan así, que les dicen así. Ahora queremos entonces que saquen las mejores notas, queremos que sean capaces de decirle a un novio que le dice, acuéstese conmigo a los 14 años, que con eso le voy a demostrar que los vacíos de un papá que usted no tuvo yo los puedo llenar, y queremos que la chica diga que no, cuando no somos capaces de darle las herramientas para que ellos se desenvuelvan. A ver, doctor Germán, ¿daba pie para eso que usted está planteando en sí, esa relación en casa, cuando el chico dice, mi papá es un amigo, mi mamá es una amiga? ¿Hasta dónde se malinterpreta ese chico? Dice, pues es mi amigo, mi amiga, igual que cualquiera, pero veo que no desde ese punto de vista, desde mi óptica, no como padre, ¿sí? No como madre, hasta dónde se distorsiona esa palabra. Igual el papá ese es mi hijo, pero es como un hermano mío, lo trato como un hermano. O sea, hasta dónde es conveniente o no es conveniente eso. Mira, Luis, yo te lo voy a decir de esta manera, y no quiere decir que las personas que me escuchen, incluso los profesionales que me escuchan, tengan que estar de acuerdo conmigo. Porque una cosa es que usted se haya metido a estudiar en un claustro universitario y le den unos consejos, que usted haya leído a Piaget o haya leído a cualquier pedagogo con respecto a un sistema o una teoría. Pero yo estoy hablando de que llevo 20 años de mi vida, más 26, metido en instituciones educativas. De hecho, en el laboratorio, eso es laboratorio. De hecho, el primer colegio que yo tuve en mi vida fue aquí, en Piedecuesta, del Humberto Gómez Nigrinis, del 98. Y los chicos me han enseñado. Yo fui maestro 2 años en la parte de jornada escolar complementaria en la Escuela Rincón de la Paz con Cajazán. Y aprendí muchas cosas de ellos, porque yo estoy muy de acuerdo con Anthony Hawkins cuando dice allá en La Máscara del Zorro, cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Y el maestro no fue Germán, el maestro fueron los niños que me enseñaron a mí lo que ahora yo sé. Entonces, acuñando esa frase de que el alumno supera al maestro. Puede ser. No, es que mira, Luis, haciéndole como un paréntesis, ¿cómo usted distingue un buen profesor? Usted le dice a los pelados, y los pelados que le dicen a usted de frente, cucho. Cuando usted escucha la palabra cucho, es que algo en ese profesor
no está llegando el mensaje de la manera correcta, porque acá no vamos a juzgar la profesión de nadie, pero hay unos que son muy verticales y esta generación necesita ser más relacional. Y usted escucha la palabra profe, entonces cuando usted dice el profe, entonces es como una cercanía sin querer decir que esto sea una teoría y una doctrina, porque acá no vamos a generalizar. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo la capacidad como docente de enviar una información. Entonces yo entro a Google y Google me dice, le dice dos cosas, al maestro y le dice al papá, usted no se vuelva amigo de los estudiantes y usted no sea amigo como papá, usted es papá. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo desde la experiencia. Y yo sé que cualquiera puede argumentar otra cosa, pero en este momento yo le doy mi punto de vista. Pero si entra en eso, lo que usted manifiesta es una confusión. Claro. Yo debo ser amigo de mis hijos, mis amigos deben ser amigos del yo tengo maternal, del paternal, y hasta dónde... Te pregunto una cosa, Luis, ¿tú tienes cuántos hijos? Uno por ahora. Por ahora, todas guárdense, sálvense. Entonces, supongamos que tuvieras, cuando yo estoy en escuela de padres, estoy con unos papás de octavo, 15 años más o menos el promedio de los chicos, o 14. Y yo les pregunto a la mamá cómo se llama la mejor amiga de su hija. Y ellos comienzan, Camilita, la que vive en nada. Yo soy de los que le digo la mejor amiga. Hay padres que me dicen, la mejor amiga de mi hija soy yo. Ajá. O sea, ¿cómo poder yo como profesional decirle, qué pena señora, usted está equivocada? Cuando yo estoy viendo la gran necesidad que hay en los hijos de que los escuchen. Incluso yo tengo 3 hijos, Luis, y a veces no sé si ustedes estén de acuerdo, papás, pero a veces uno tiene más conflicto con el hijo que más se parece a uno cuando estaba a esa... Hay la controversia, se discute, se ponen exacto, los puntos de vista, las diferencias, lo que nos falta hoy, ¿no? Pienso en sí en la sociedad, saber comportarnos con las diferencias. Claro, y entender que yo soy el adulto y yo tengo que bajarle un poquito y analizar, oiga, de verdad, ¿por qué mi relación con él es tan vertical? ¿Por qué el tono de mi voz a veces lo subo con él, pero con los otros no? Y tomar decisiones. Y esas decisiones no se toman yo guardando una barrera. Yo no puedo ser amigo de mis hijos. Yo les digo una cosa, papás. Si nosotros no somos los mejores amigos de nuestros hijos, entonces, ¿qué somos? Simplemente papás para dar órdenes. Pues, ¿qué hacemos con un hijo que nos dice a nosotros, para poner un ejemplo de una amiga que tengo, y me dice, Germán, ella se acercó y me dijo, mamá, usted tiene que entender que a mí no me gustan los hombres, a mí me gustan son las mujeres. Y le dice la niña, y yo le dije, ¿y tú qué hiciste? Me dijo, desde ese día decidí ser la mejor amiga de mi hija, para escucharla, para aceptarla, pero si también tengo que guiarla para que tome otras decisiones en un momento dado, lo haré. A mí me parece genial y yo no estoy aquí aprobando, y quiero que me escuchen, yo no estoy aprobando aquí el sí o el no con respecto a la inclinación sexual, porque estoy dando un ejemplo. Ustedes no me están preguntando yo qué opino del tema, pero lo que hizo ella es verdad, porque si se le vuelve enemiga y le dice qué pena, usted sabe que no, la pierde. Lo que hace es lanzarla a un mundo de dudas donde pueden tomar decisiones equivocadas. Así se hace también con el alumno y también lo hacemos con padres. Yo me la jugaría, Luis, a que seamos amigos. Yo pienso que tu hijo, ¿cuántos años tiene? Ya es mayor de edad. Y me dice que está en Cali, ¿verdad? Qué bonito es que él, en medio de sus problemáticas, que tenga algún que resolver a nivel laboral, te llame y te diga, papá, yo no sabía a quién contarle, me está pasando esto con un compañero, ¿usted qué opina? Y en medio como de tu confidente. Claro, en medio de tu sabiduría, tú le das la respuesta. Y sobre todo, que él dice, crecí con papá, que cuando llegaba de clase, raspado, no decía, ¿usted qué pasó? Como lo hacían antiguamente, que le daban a uno más duro. Tome para que lleve. Tome para que lleve. Sino que le preguntó, hijo, ¿qué es lo que está pasando? Y usted pudo decirle, papá, yo tengo dificultad al correr, me dicen que tengo el pie plano. Confianza. La confianza. Entonces, ¿cómo ustedes como padres de familia y yo no vamos a poder desarrollar la confianza porque alguien en Google dijo, usted no puede ser amigo de sus hijos, tiene que ser papá? Eso le digo lo mismo a los profesores. Yo fui maestro 2 años y recuerdo la última escena de la escuela cuando yo tuve que avisar que no volvía más. Y recuerdo lo que pasó, eso lo tengo clarito, sentado en la misma piedra donde cada jueves yo los sacaba a jugar fútbol porque no sabía cómo llegar a ellos. No era pedagogo, pero tenía que ganármelo y les gustaba el fútbol. Y recuerdo un día que no aguanté más y recuerdo que a las 5 de la mañana antes de salir para allá,
le dije, Señor, yo quisiera hoy que alguien me diera un abrazo. Y recuerdo que en medio de estar sentado empecé a llorar solo. Y de repente una niña puso la mano acá y me dijo, tranquilo, profe. Y uno de adulto abre los ojos y dice, no, no me está pasando nada. Pero otra acá. Y yo le dije, ¿pero qué estás haciendo? Lo que usted hizo por nosotros muchas veces y lo que nos enseñó, que cuando viéramos a alguien triste, oráramos por él. Cuando yo abro los ojos, hay como 40 personas rodeando al profesor Germán. Pero yo me paro de ahí, alguien me da un abrazo y yo sentí que mi ciclo allá en esa escuela había terminado. Pero mi corazón estaba sano. Donde yo mantenga esa barrera, nunca iba a disfrutar de esa bendición. Entonces yo le digo al docente, tranquilo. Lo que pasa es que usted se expone a que, como en todo en la vida, haya gente que abusa de la confianza. Hay vecinos que abusan de uno, compañeros de trabajo que son abusivos, gente que es cercana a uno y es abusivo, pareja que es abusiva. Pues así va a encontrar usted también alumnos. Pero si usted se vuelve amigo, una palabra de un maestro puede cambiar el destino de muchos. Amigo en el buen sentido de la palabra. Sí, ¿no? claro, sin pasar una barrera. Ahorita, mira que se me viene esto a la mente porque la semana pasada tuve la oportunidad de dar una charla en un colegio de Bucaramanga, en esas jornadas pedagógicas, y se me marcaba un profesor a decirme bastante discutible lo que dijiste hoy con respecto a la proxemia, porque nosotros como docentes nos dicen mantenga la lejanía. Que haya pasado algo con ciertas personas, uno tiene que tener el decoro, como tú dices. Hay cercanía, hay niños que son muy confianzudos. A veces usted está en el escritorio, sobre todo en la parte primaria, y ellos vienen recostando, usted mantiene la distancia, da la norma decentemente sin querer hacer sentir al chico que, uy, usted cómo es, tú tiene carro, profe. Usted hacerle entender las cosas, porque casos se han visto en medio de esa confianza y sobre todo en adolescentes. Pero eso no quiere decir que nosotros dos podemos ser amigos sin estar abrazados todo el tiempo, Luis. A nosotros no nos van a ver salir de acá con la mano diciendo un caballito de 2 en 2 y nos vemos mañana para el siguiente programa. Pero sí podemos tener una confianza, y creo, profes, que este es el año de que ellos nos escuchen. Yo sé que usted no es psicólogo, pero hay muchos chicos que simplemente con nosotros escucharlos podemos estar diciéndoles, creemos en ustedes, tranquilo, las cosas van a mejorar, no tienes por qué renunciar, no tienes por qué ideas de quitarte la vida ni nada de eso. Entonces, para concluir, un papá sí puede ser amigo de los hijos. Me parece que debemos ser amigos de ellos. A ver, doctor Germán, precisamente cuando seguimos con esa palabra adaptación del hogar que viene, para que no se llegue a que el papá, aquí institución, colegio, le entrego aquí estos chinos, para yo descansar, porque es que ya esta temporada de fin de año, ¿hasta dónde debe existir precisamente esa articulación del papá, la mamá, la parte maternal y paternal, es decir, los acudientes, hasta dónde no es botarlos allá y hasta dónde también la institución recepcione a través del personal, de los docentes, del psicoanalista, del que esté allá como asesor en la parte, en fin, todo articular, hasta dónde debe haber eso para que ese alumno se sienta que es allá parte de esa articulación y no simple y llanamente que está formándose académicamente. ¿Hasta dónde y cómo sería? 100%. Si tú me dices un porcentaje, 100%. Es que el grave problema, papás, es que creemos que instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él, fue dado para los maestros. No, señores, y aquí me atrevo a decir algo fuerte. Los valores no se aprenden en una institución educativa, se aprenden en la casa. Los valores se refuerzan y se socializan en la institución educativa. Entonces, a veces los papás nos lavamos la mano así. Entonces, el pelado ya está en el primer periodo y ¿sabe qué dice un papá? El pelado de que lo metí a ese colegio. ¿Cómo se me dañó? No, espere. Entonces, el que falló fue usted, porque usted entrenándolo toda la vida para que allá funcione bien y no se deje influenciar. Entonces, algo nos faltó a nosotros, papá. No quiere decir que nosotros seamos perfectos. Aunque yo tengo una charla que se llama La Mamá Perfecta, algún día de pronto la haremos o iremos a filmarla en alguna institución que la hagamos. Pero yo te digo una cosa, querido papá, la articulación debe ser 100%. Nosotros debemos y nos deben hacer ir a preguntar por el hijo. Y aquí viene un ejemplo que me acuerdo mucho de Brisas de Iriqué. El rector se llama Ricardo Antonio Ortiz. Él venía del Alfredo Nobel de Santa Rosa y pidió el traslado para Granada Meta. Y allá me invitó a estar 2 semanas haciendo talleres con los chicos
Y a las 6 de la tarde teníamos que darle el taller de escuela de padres. Lo primero que yo le dije, 6 de la tarde no le va a venir nadie. Germán, va a venir mucha gente. Y me fui. Primero con los sextos, lleno. Séptimo, lleno. Y él apenas se reía. Y yo no me aguanté. Y venga, pero ¿por qué no vienen? Y él bromea y me dice, por la pinta del rector, yo atraigo a toda la gente. Yo, porque esto es raro, hermano. Le dije, yo he estado en muchas escuelas de padres, pero una escuela de padres a las 6 de la tarde, después de una jornada laboral, y que le falten 3 o 4, ¿cómo lo hace? Pues lo hacía de dos maneras. Uno, en el boletín colocaba asistencia a escuela de padres y calificaban a los papás. O sea, esa nota no incidía en nada al rendimiento académico del pelado, era indiferente. Pero el que usted le entreguen un boletín y aquí diga 0, por no preocuparme por el hijo, por no asistir a una escuela de padres, me hace a mí reflexionar y a decir, venga, ¿yo para qué le voy a exigir al pelado si yo soy el primero que no cumplo con lo que el colegio me ofrece? Y segundo, el padre tenía que, vamos a hablar, era sobre la disciplina, el padre tenía que hacer una cartelera y ir por los salones. Le daban 10 minutos para que explicara el tema. Dígame una cosa, Luis, yo como conferencista lo saco adelante porque es mi trabajo. Pero usted irse a parar allá con 40 pelados que usted dé con... Que hay unos pelados que a veces en el salón de clase usted dice, Dios mío, si tú no te los llevas, yo te los envío, del carácter tan fuerte que tienen. Ahora usted pararse como papá de familia y darlo. Entonces los padres de familia dicen, no, yo prefiero ir allá y cumplir. Entonces le iba el 90%, le asisten a esa escuela de padres. Eso se llama articular. Entonces yo digo algo, padres de familia que me escuchan, los colegios no lo citan a usted todos los días, pero escoja un día para que vaya a preguntar sin que lo llamen. No, profe, yo sé que hay atención de padres hoy, saqué un permiso, quiero saber cómo está mi hijo. El niño ve eso y dice, a mi papá le importa. Y como a mi papá le importa, yo tengo que honrarlo a él, porque yo soy la corona de mi papá. Esa esponja está recepcionando, está asimilando. Claro, y dice una cosa, Luis, por lo menos yo soy tu hijo. Oiga, mi papá Luis se interesó por mí. Pues yo le voy a llevar el primer puesto. O sea, yo por qué tengo que... Es un reto, un compromiso. Claro, yo creo que tengo que es de los peores. Ahora yo veo que cuando mi papá ocupo los 5 primeros puestos, mi papá no gasta hamburguesa. Mi papá cambia el genio. Mi papá le cuenta hasta al vecino, uy, qué oso, qué pena, lo publica, le toma fotos con la medallita que le dan. Pues yo como hijo digo, mi papá me está dando importancia, yo también le voy a dar la importancia a él. Pero el tremendo es cuando tantos pelados que uno ve que los papás nunca se asoman. A ver, doctor Germán, precisamente cuando usted hace ese análisis en 2 palabras, ¿no? Pautas de comportamiento en familia que se ven reflejadas en la institución, ¿sí? En todo aspecto. Total, es que... O sea, la institución no lo va a cambiar, lo va de pronto a mejorar, lo va a formar académicamente, ¿no? A mí me parece que el laboratorio es la casa, sino que el ejercicio del producto terminado, si podemos decirlo así, una mala comparación, son los ambientes escolares. Entonces el niño que empoderamos con una autoestima alta, vuelven a afectarlo, vuelven a amenazarlo y el pelado en vez de retraerse, guardarse sus sentimientos, cuenta. Es capaz de pararse y decir, no, qué pena. Usted me vuelve a tratar así y aquí hay un conducto regular. Voy a donde el coordinador, ay, tan sapo, piense lo que quiera, pero está con otros 3 o 4 y empezamos a disminuir el bullying. Entonces, la víctima siempre tendrá una autoestima baja y tenemos casos de chicos que se callaron todo porque en la casa también lo callaban. Entonces, el niño nunca podía expresar nada. No lo tenían en cuenta, ¿no? No lo tenían en cuenta. Mira, tú mencionas algo que es importantísimo. Un chico que viene corriendo a decirnos a nosotros, papá, imagine que por fin saqué 5. El pelado viene con la inquietud de contar una novedad extraordinaria. Yo como papá, ¿qué hago, hijo? Yo sabía que usted lo iba a lograr y de aquí para adelante vienen, uy, pero el otro dice, uy, pero pues ya era hora, ¿no? Ya era hora. Entonces, que a veces no nos pase para poner un ejemplo con Tron, para nombrar el de acá. Entonces, el papá que llega y le dice al chico de quinto de primaria, 6º puesto. A su edad, Tron ya era el primer puesto. Y el chico le contesta, ya a su edad, papá ya era presidente. Entonces, nosotros como padres de familia, tenemos que instruirlos a ellos. Y tenemos esa capacidad, papá, no se rinda. Así sea padre
o soltera o padre soltero, que nunca debió haber sido de pronto así, no era el modelo excelente para que un hijo subiera, pero eso no quiere decir que usted está solo, usted también lo puede lograr. Yo conozco madres solteras y padres solteros que tomaron muy buenas decisiones y los hijos son ejemplares. Como responsabilidad, ¿no? Responsabilidad, la disciplina. Y me parece que esta generación tenemos que hablar de disciplina. Y un día esto, Luis, que me invites a hablar del término disciplina, lo desglosamos, porque pensamos que disciplina es el regaño, la corrección, y eso va mucho más allá. A ver, doctor Germán, precisamente cuando hablamos de que no es tenido en cuenta todo ese proceso, no se articula esa palabra adaptación, vemos por allá en mayo, junio, la deserción escolar, parte de ese reflejo, parte de lo que no fue esa adaptación por los factores externos de la institución, dentro de la institución, el rol social del barrio, de la vereda, del entorno, en fin, en todos los aspectos. Es de ahí donde se ven las consecuencias. Y algo terrible, tú mencionas la deserción, me imagino yo como ejemplo de que un pelado se sale del ambiente escolar, se desescolariza. Pero ¿qué hay de la deserción invisible? De ese pelado que sigue en el aula, pero no quiere. O sea, no le haya gusto. Y dijo, sentido, lo que no, yo negocio, sentido. listo. Mi papá me quiere tener metido acá, listo. Pero cuando me pregunten en 2 años en qué año voy a decir sexto semestre de séptimo. Porque me quedé aquí. Entonces yo conozco muchos chicos que es un vacío en el corazón impresionante, no tienen sueños con respecto a ser mejores. Y recuerdo alguna institución educativa en algún sector de Bucaramanga, cuando una chica en medio de un taller de proyecto de vida me decía, mi sueño es que mi novio me embarace, punto final. Y dije, pues todo el mundo se rió. Los profesores a veces no entienden lo que el pelado está diciendo, pero me estaba diciendo ella un mensaje a mí. Me estaba diciendo, envía el mensaje. Yo necesito que me escuchen. Las alertas. Las alertas, yo necesito que me escuchen. Y efectivamente, cuando fue el descanso me acerqué con una compañera de trabajo y le dije, me llamó mucho la atención, pero dime la verdad, ¿por qué lo dijiste? Suspiró y dijo, estoy aburrida. Estoy aburrida en mi casa, estoy aburrida de lo que vivo, estoy aburrida de mi padrastro, ver que le casca a mi mamá. Esos fueron los términos que usó. Estoy aburrido. Pero mira lo que tú acabas de decir, mujer. ¿Y crees que la salida es que un hombre te saque de la casa? Y la niña se soltó a llorar. La chica, la compañera psicóloga la abrazó y después ella se encargó de llamarla, de orientarla. Ella era muy buena para uñas y terminó haciendo su salón de belleza y no terminó preñada por su novio, gracias a Dios, por una palabra que se dio. Pero la adaptabilidad es que a veces, Luis, cometemos el error de creer que adaptabilidad es que solamente la parte académica. Ahorita acabé de escuchar a una mamá quejarse y decir que en el año pasado hubo un periodo donde mucha gente faltó, donde un profesor pidió licencia, donde yo necesito que a la hija le pongan más tareas, y yo solamente pensaba en una cosa. En Finlandia estudian 2 o 3 horas y el resto es para desarrollar la parte lúdica. No hacen previos todas las veces, hacen 1 o 2 evaluaciones en el año. Los chicos a los 13 años aprenden 5 idiomas, es catalogado como el mejor modelo del mundo a nivel educativo. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Que se ocupen todo el tiempo? ¿O la idea es que yo como padre empodere a un hijo para que resuelva lo que tiene que vivir en su parte académica, desde preescolar hasta... Entraremos a otro tópico, ¿no? Que es el modelo educativo y ya sería de otro. Pero mientras tanto, pues acomodarnos a lo que por norma está, el modelo que tenemos, en fin, todo lo pertinente. Y que yo te digo una cosa, Luis, está muy llamado a evaluarse. Y yo aquí no estoy condenando a nadie, porque ustedes dirán, ya, usted como psicólogo piense como psicólogo. Aquí como docente nosotros pensamos como docentes. Pues conmigo yo he sido las 2 cosas. Entonces sé lo que a mí me funcionó. Por ejemplo, sé que el modelo de escuela nueva, que fue un modelo de una colombiana y que fue en los años 78 para arriba, y que de pronto ahorita dirán algunos, no, ese modelo ya está mandado a recoger. No, señores, es un modelo muy asertivo, donde involucra al maestro más cercano, la realidad, el contexto, donde el concepto no es simplemente decir, ese es un aire acondicionado, sino para qué funciona, qué mejora. Un Pablo Freire, un pedagogo de esos de los 70, 80, espectacular, y que al lo menos, sacaron de doctor Brasil Germán, por eso. en las instituciones, de acuerdo a la normatividad, pero
de pronto actualizar o ser más dinámicas los PEI, por ejemplo. No, Luis, yo pienso que los PEI deben tener dos áreas, me parece a mí. Una, la que estamos tocando ya acá, salud mental. Salud mental. Y eso no quiere decir que una psicóloga, porque es que yo te digo una cosa, o sea, y este es un llamado a cualquier dirigente político, pero ¿cómo vamos a tener un psicólogo para 3.000 estudiantes de bachillerato y 2.000 de primaria? Aunque una funcionaria de un gobierno dijo, ¿para qué psicólogos? Aquí no necesitamos psicólogos, ¿no? Ajá, ella es la que necesita, ella es la que necesita. Y estamos hablando de profesionales de la salud mental, hacer un esquema claro. donde el chico necesita ser escuchado. Mira, ¿qué pasó en Piedecuesta? Recuerdo muy bien, cuando una chica de un colegio del grado 9 toma la decisión de acabar con su vida. Eso fue en un barrio de Piedecuesta, no lo voy a mencionar porque fue muy cerca y las personas que estaban cercanas a mí interactuaron todos en el momento de sacar a la niña de la casa. Pero tomó la decisión de unir dos medias, poner la música toda y colgarse. Listo. Al otro día el rector estaba acá y yo estaba aquí y estábamos viendo cómo en el cementerio central de acá colocaban el féretro en la pared, en la cripta de pared. Y una chica, me cuenta una profesora que estuvo cerca de la chica, yo estaba acá con el rector, pero allá estaba la chica con una profesora, una chica lanza un papel y el papel lo alcanza a coger la profesora. Antes de que cierren la bóveda, de que le pongan el cemento y todas las cosas, coge el papel y el papel decía, gracias por mostrarme el camino. Se encienden las alertas. A mí me llaman y me dicen, cuando yo trabajaba en desarrollo social acá, que a propósito me acuerdas de echar una cuña ahorita, que no es para criticar a nadie, sino para que tengan en cuenta lo que uno dice con la experiencia, y me llaman y yo atendí en una sola tarde a 27 chicos que tenían la ideación. Se estaban disparando los picos del suicidio. No, eso yo les puedo decir el año, fue el 2018 y 2019, aquí se dispararon. Hubo 2 casos en una misma institución. Y simplemente a veces terminamos en una mesa reuniéndonos todas las días, preocupados por qué vamos a hacer. Un protocolo, pero no hacemos nada. Entonces ¿qué sucedió? Nos tocó atender, nos dimos cuenta de que pasaban muchas cosas, de chicos con cutting, o sea, decir que se cortaban, con la ideación suicida vigente. Y eso fue lo que yo dejé al salir de desarrollo social, porque tú sabes que tú puedes ser muy bueno en algún área, pero si no votaste por la persona que es, discúlpeme que sea tan directo, entonces no continúas. A pesar de que los profesores, los rectores lo quieran tener a uno. Ahora le toca a uno de manera particular y de manera privada. Pero yo me dediqué a eso, a tratar de evitar que un pelado pensara que una de las alternativas para mejorar su vida era quitarse la vida, que ni siquiera lo pensara o se cortara. El caso es que, Luis, o sea, si nosotros como sociedad no nos ponemos de acuerdo, si la institución educativa y los componentes pedagógicos, que no es maestro y alumno, por favor entiendan, los administrativos también tienen que ver en esto. Una persona que está en secretaría y que un chico pueda ser saludado por ellos y que saluden de una manera cordial, especial, la señora que hace el aseo, que se convierta en un conector. Yo conozco a alguien de aquí, de una institución educativa, que no tiene título, no tiene nada, tiene un puesto, trabaja ahí desde hace años nombrada, pero muchas veces los chicos me decían a mí, a la que le cuento mis cosas, es a ella, porque soltaba el trapero, hija, ¿qué te pasa? Cuéntame, ¿qué tienes? Tranquila. Y no es que no hubiera psicóloga, y es que no alcanza para todos, entonces tenemos que coordinarnos para esa adaptabilidad. Ahora, Luis, se me ocurre algo ahorita cuando estamos hablando de adaptabilidad. ¿Tú te acuerdas cuando terminó la pandemia? Díganme una cosa, señores profesores, ¿cuántos de ustedes tuvieron un tiempo por lo menos de 2 meses para que nos volviéramos a integrar al nuevo ciclo o orden mundial de la vida? Porque eso cambió absolutamente todo, no lo tuvimos. Esto antes y un después de la pandemia. Claro, y ese después no se llevó a cabo. El después era, cuídese. Entonces, yo recuerdo tanto que me mandaron acá, me localizaron de la Secretaría de Educación y me dijeron, usted se le mide a un colegio que no quiere ta. Yo dije, ¿cuál es? Me dijeron tal. Pues claro, son amigos míos, ¿por qué no? Y nos fuimos a hacer un taller donde de entrada me dijeron, ninguno de nosotros nos vamos a acercar a los otros. Y terminaron todos dándose un abrazo y tomándose
una foto. Ninguno se enfermó, pero había que quitar un chip de aquí de la cabeza. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. El que está gobernando tome las medidas que tengan que hacer. Vamos a procurar la salud mental. ¿Dónde están los diagnósticos que hemos hecho tantos profesionales a nivel de nuestra trayectoria en Piedecuesta? Llámenos y pregúntenos qué sucede. ¿Dónde están los protocolos de intervención para los maestros? ¿Quién sana a los que sanan, Luis? Porque hablamos de adaptabilidad académica, pero resulta que yo acabo de atender a un amigo la semana pasada que se le murió la mamá, el papá, perdón, la primera semana de enero, y en ese momento la mamá está en UCI, y ahora tiene que enfrentar a un grupo. Esperen. ¿Cómo le decidimos que se adapte? ¿Qué hacemos a con quien él? debe adaptar con los alumnos, Claro, o padres de familia, claro. o con demás compañeros. Entonces el profesor termina con su amargura transmitiéndola en el salón y colocando allá 2 más 2 es igual a 4, no me importa el resto. A ver, doctor Herman, ya estamos entrando en la recta final. Es un tema bastante complejo, Amplio. nada más de la adaptabilidad, porque son, con esas palabras que decimos, muchos elementos para articular. Muchas aristas. Hablamos de la salud física, la salud mental, la salud espiritual. Hay quienes discuten desde el punto de vista psicológico que no es conveniente sumársela ahí a la salud física y a la salud mental. No, yo pienso que sí. Lo que pasa es que el método es el que tenemos que tener cuidado. Se dice por la libertad de cultos, que porque se malinterpreta. No, aprovechemos que hay libertad de cultos, pero, mire, padre de familia y que me escuchan, el año pasado estuvo a punto de aprobarse una ley que llamaba la ley de conversión, pero no es exactamente el término, pero así se le decía. Y gracias a una senadora que intervino, eso se fue por ahora no está. Pero decía literalmente que yo no podía decirle a un niño cuando me preguntara, a un niño que si era hombre o mujer, no le podía decir que era niño, porque enseguida estaba determinándole una decisión que él tenía que tomar a priori, y que si yo lo hacía, podía pagar pena ¿de qué? De cárcel. Entonces, yo les digo algo, es el método. Yo espiritualmente creo que tenemos que hablar de Dios desde cualquier esfera en cuanto a la fe y a la doctrina que nosotros tenemos, pero tenemos que hablarle de Él. ¿Por qué no? ¿Por qué no hablarle de Dios? O sea, ¿qué hay de malo en eso? Mire lo que pasó con Estados Unidos. Sacaron a Dios de las escuelas. En algunos estados está prohibida incluso que con la Biblia, porque dicen, usted está influenciando para que él maneje tal doctrina. Pero si es que la persona que habla de Dios no le está invitando a una iglesia, no le está invitando a una denominación, pienso que debe ser así. O sea, a mí no me ponen a hablar de Dios para que usted vaya y se reúna a la iglesia donde yo asisto los domingos. Ahí me ponen a hablar de Dios como un padre que te ayuda, que te nivela, que si le buscas a Él puedes tener también bienestar. ¿Por qué no se puede unir con la parte psicológica si nosotros somos espíritu, alma y cuerpo? Espíritu, lo que trasciende y nos comunica con Dios. El alma es donde está la mente, las emociones y la voluntad. Y el cuerpo es donde están esos dos. ¿Por qué dejamos de ser integral el ser? ¿Sabe qué pasa? Que venimos prevenidos. Entonces el método es el que falla. Entonces yo no le voy a hablar a Luis de Dios, sino lo voy a convencer de que usted tiene que ir a mi iglesia, cuando la Biblia dice que la iglesia somos nosotros, no el templo, no las cuatro paredes. Pero si yo convenzo a Luis que eso que estás haciéndole al compañero, cuando lo hostigas, cuando lo amenazas, no es correcto, y que esa amargura que tienes en tu corazón, Dios te la puede ayudar a sanar, y que me dejes orar por ti, ¿yo qué malo estoy haciendo con eso? Yo no lo estoy invitando a ningún lado, pero le estoy hablando de un Dios que está vivo. ¿Por qué no integrarlo dentro del concepto? Pues doctor Herman Salamanca Forero, parte de lo que sabemos que son muchos los tópicos desde el punto de vista psicológico, en fin, que lo requerimos, y pues hoy hemos querido a grosso modo tratar centralmente la palabra adaptabilidad en lo que concierne a la parte de la escolaridad, de todos los elementos, del alumno como eje central, de igual manera padres de familia, docentes, directivos, políticas públicas que también se nos quedan cortas, en fin, todo lo pertinente. Nos queda tema junto a otros para abordar más adelante. Mi doctor Herman Salamanca Forero, pues muy formal, el que usted haya aceptado, el que comparta precisamente sus conocimientos desde el punto de vista psicológico de un tema que por estos días pues está de lo que es el reinicio, el restablecerse, todo lo que
tiene que ver con la escolaridad. Muy formal el que nos haya acompañado hoy en el set del Magazine de Noche. Luis, muchas gracias. Y un consejo, padres de familia, tengan paciencia. Creo que la paciencia es lo que más debemos pedir cualquier papá con los chicos. Acerquémonos, nos lo ganamos al final, usted y yo terminamos en la noche cerrando las cortinas de la casa y ellos acercándonos a nosotros, por más de que parezca que estuvieran lejos y más cerca a sus amigos de las redes, el celular no abraza, nosotros sí. Y desde que haya esa confianza podemos hacerlo. Muchas gracias por invitarme, que ojalá no sea la primera ni la última, sino que podamos estar más acá, y una bendición para todos aquellos que nos están escuchando. Muy formal nuevamente, de igual manera a ustedes, amigas y amigos televidentes, el que nos hayan permitido el ingreso a todos los hogares a donde llega esa señal, originándose la misma desde el área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga, nuestros estudios ubicados en la villa de San Carlos del Pie de la Cuesta, Santander, Colombia. Luis Eduardo Arias Jaimes, en compañía de todo el equipo de producción, les invita para que continuemos ahí en la sintonía el desarrollo de la parrilla de programación del canal 2 de Digitel. Línea de contacto vía WhatsApp del Magazine de Noche, 316-7470-575, 316-7470-575, para que usted manifieste como líder cívico, comunal, en la parte gremial, en la parte religiosa, en la parte deportiva, en todos los aspectos a donde nos integramos, nos pueden contactar vía WhatsApp. Mañana, Dios mediante, estaremos precisamente en otra entrega con otros invitados, con otros temas en el Magazine de Noche. Muchísimas gracias por su sintonía y será hasta entonces. Magazine de Noche.